Hola, bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos estas barras de luz RGB o Ambilight. Esta es la más barata que pude encontrar, pero ¿valdrá la pena? Comencemos. En un costado de la caja nos indica que tiene varios modos multicolor, además de un micrófono y cancelación de ruido. También que lo podremos usar tanto en el coche como en la casa. Estas barras de luz o Ambilight son de la marca Symphony Light, la cual tendrá una aplicación tanto como para iOS como para Android, la cual la podremos descargar escaneando el código QR de la caja. ¿Así de fácil? ¡Sí! Pero ahora sí, comencemos con el desempaquetado. Señor Increíble, necesitamos su ayuda. A trabajar. Esta barra de luz o Ambilight tendrá un costo aproximado de $10. Como ya les mencioné, esta es la más barata que logré encontrar y la verdad quería ver cómo es la calidad-precio. En el desempaquetado lo primero que resaltará será su manual a color, el cual nos dirá que es de una entrada de 5 volts y 2 amperes con una potencia máxima de 10 vatios. Eso es muy importante, ya que si le conectamos una fuente con mayor alimentación a los 10 vatios podríamos quemar nuestras luces. Sí. También nos vendrá con dos bases para que podamos usar las barras de manera vertical como horizontal. Además veremos que en la parte de abajo tendrá unas gomitas antideslizantes y unos materiales de buena calidad. Pero ahora continuemos con el cable, y es que es un cable un poco extraño, ya que por un lado tendremos dos salidas con USB tipo C, lo cual se agradece bastante, y por el otro lado tendremos una salida USB tipo A. Algo que se agradece bastante es que este cable es bastante largo, ya que es de 2 metros, y eso se agradece ya que hoy en día los cables son muy cortos. Y esos serán todos los accesorios que nos vendrán en la caja, pero ahora sí, pasemos a las barras. Estas serán bastante livianas, pero a pesar de eso los materiales se ven y se sienten de muy buena calidad. Como podremos apreciar, en esta ya tendremos aquí la entrada USB tipo C, la cual nos indicará el voltio y el amperaje. La dejaremos a un lado y pasaremos a ver la otra barra, la cual es bastante diferente, ya que podremos apreciar que arriba del puerto USB tipo C tendremos un micrófono Supremo. que en la otra barra no tendremos. Este micrófono nos ayudará con varios modos de iluminación. También encontraremos en la parte de arriba 3 botones, por lo cual podríamos decir que esta es la barra madre, ya que si esta se estropea ninguna funcionará, pero si la otra se estropea esta podrá funcionar sin ningún problema. No la necesito. En cuanto a los botones tendremos los típicos cambio de modos, activar el micrófono y apagar y encender las lámparas. Algo que me gustó mucho de estas barras es que podremos usarlas tanto vertical como horizontal y quedarían más o menos así. Pero ahora vayamos a probarlos, para lo cual yo usaré un power bank de la marca Xiaomi, del cual ya hicimos un video y te invito a que pases a verlo. Este es un power bank el cual pasa más de 18 vatios, pero apretando el botón 2 veces entrará a un modo de bajo consumo, el cual pasará aproximadamente unos 7 a 10 vatios, lo cual está bastante bien para nuestra lámpara. Sin duda alguna, Billy. Una vez conectado el USB tipo A a nuestra fuente de alimentación, simplemente tendremos que conectar los dos cables USB tipo C a nuestras barras. El siguiente paso es opcional, pero es bastante sencillo. Simplemente tendremos que escanear el código QR en nuestro dispositivo móvil, tanto Android como iOS, y simplemente descargar la aplicación Symphony Light. Antes de entrar a nuestra aplicación, tendremos que asegurarnos que tenemos encendido el Bluetooth. Sí, amigo, tiene Bluetooth. Luego en la aplicación nos vamos a las 3 rayitas y le damos a conectar. Nos dirá que el dispositivo JTX ya está conectado. Y así de simple ya podremos usar nuestras barras RGB. Entre los modos que tendremos en la aplicación podremos elegir colores sólidos y estáticos. Así como también podremos elegir que vaya cambiando de color en color. También podremos regular el nivel o la intensidad del brillo de las luces, además de ir creando un perfil con nuestros colores favoritos, de acuerdo a la paleta de colores que elijamos. ¡Qué agradable sujeto! Algo que noté es que hay un poquito de retraso en lo que cambiamos de un color a otro, pero es totalmente aceptable ya que son luces, y que demore un poco en cambiar no pasa nada. También podremos escoger otros modos alternativos, como por ejemplo estos que son arcoíris de 3 colores, también podremos elegir en 7 colores y una infinidad, literalmente una infinidad de modos en los que se irá cambiando. ¿Tienes tantos estilos? Además que contaremos con un botón el cual se llama Autoplay, el cual al presionarlo cada minuto irá cambiando a un modo diferente. Como vemos en la parte de arriba, ahí tendremos los diferentes modos y vaya que tiene bastantes, por lo cual podríamos decir que en cuanto a modos sale más que sobrado. Además de que podremos regular la velocidad de cada modo, con una barra de velocidad que va del 0,1 al 100%. Es muy rápido. Y es que literalmente lo que más me sorprendió de esta barra de luz de la marca Symphony Light es su aplicación, ya que es totalmente completa y encontraremos prácticamente cualquier modo de iluminación que queramos. ¡Neta, me lo juras!
Un detalle que noté es que la próxima vez que encendamos la lámpara sin conexión a Bluetooth se guardará el último modo que hayamos usado. Este Ambilight sin duda alguna cumple con todas sus funciones que ofrece. Eso ya compensó el precio del boleto. Y la verdad la intensidad en los colores que tiene es bastante buena, ya que los colores serán bastante profundos y coloridos. Otra cosa que me gustó bastante de estas luces es que contará con un modo ecualizador, el cual captará el sonido del micrófono de la barra madre y lo reflejará en el estilo y la potencia de la luz. Hola, ¿cómo están? También veremos que la potencia del sonido nos saldrá reflejado en la pantalla de nuestros dispositivos móviles. Además de que podremos usar el micrófono del móvil para las luces. ¿Será la mejor opción en laptops? Comencemos. ¡Rápido! La versión que tengo vendrá en el color Silver, de 256 GB SSD. La verdad es que me ha gustado mucho este modo ecualizador y este juego de barras me ha gustado bastante. Y por el precio que tiene, que es muy bajo, este cumple con todas sus funciones. Además que podremos ponerlo de esta forma y así simular que es una barra de luz entera. Y lo que más me gustó es que a pesar de ponerla así, como podemos apreciar en la unión del medio, parecería que literalmente solo uno, ya que los colores se sincronizan bastante bien. ¡Vienen del futuro, eh! La única pega que le he encontrado a esta lámpara es que en la aplicación de iOS no encontraremos un botón en específico que nos ponga la luz en blanca fría y blanca cálida, pero sí la encontraremos en la aplicación de Android. Pero no hay ningún problema, ya que podremos ir regulando en el círculo de la paleta de colores para encontrar nuestra luz blanca fría y cálida. Claro que en el otro es mucho más fácil y completo porque ya tendremos el botón listo para ponerlo. La verdad, las cosas como son. Sin lugar a dudas, esta es una gran opción para Ambilight o tener unas barras de luz RGB, la cual me gustó bastante debido a su calidad y precio, ya que por $15 nos ofrecerá unas funciones bastante completas e inclusive un micrófono para que podamos ponerle el modo ecualizador. Por lo cual yo le daría una calificación de 8.5 de 10. Sí, estoy de acuerdo con Bolainas. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y gustado. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. ¡Hasta la próxima!